the ocean, dead and cast away, where innocence is burned in flames, a million miles from home. Una vez configurada la aplicación, el cuaderno de cálculo CEAPA, pues para empezar a introducir notas, conforme se abre, vuelve a aparecer en la hoja principal, que sería el índice. Nos vamos directamente a la unidad didáctica que queremos calificar. Por ejemplo, en este caso, vámonos a ir a la unidad número 1. Hacemos clic y entonces vemos cómo la unidad número 1, aquí está. Aquí abajo vemos que también aparece la pestaña correspondiente, unidad número 1. Vemos cómo retoma datos referidos al título de la unidad, nombre del profesor o de la profesora, valoración, peso que va a tener la unidad respecto a esa evaluación global final del curso, número de sesiones, departamento, curso, trimestre, etc. Y sobre todo vemos cómo también retoma, cómo también coge los criterios de evaluación que se le han asignado y cada uno asociado a sus características, a su tipo de criterio, peso, mínimo y relación con la competencia básica correspondiente. Dentro de este apartado lo que sí podríamos hacer es, a nivel particular, concretar alguna peculiaridad que queramos marcar de un criterio en concreto dentro de la unidad correspondiente. Por ejemplo, si el criterio número 1 vemos que hace referencia a utilizar datos de coordenada, pues yo podría concretar ese criterio o matizarlo del siguiente modo. Pero poner pues utilizando datos de coordenadas de simple lectura. Como se puede ver, lo que estamos haciendo es matizar ese criterio dado para ese curso dentro de esta unidad en concreto. Que después este criterio se vuelve a repetir en otra unidad didáctica, bueno, pues podríamos volver a matizarlo del mismo modo, de otro modo, o simplemente dejarlo en blanco. Para que veáis cómo funciona el cuaderno CEAPA, por ejemplo, veis que aquí tenemos 4 criterios de evaluación. Vamos a irnos a la configuración de criterios. Aquí vemos cómo la unidad número 1 tiene 4 criterios, 1, 2, 3 y 4. Pues si yo, por ejemplo, quitase un criterio, el número 2, lo quitase, dejaría la unidad con 3 criterios. Entonces, si me vuelvo a la unidad didáctica número 1, me voy al índice, unidad 1, vemos cómo se actualiza, tendría 3 criterios y volvería a asociar a cada criterio sus correspondientes características. Como se puede ver, hasta ahora, en esta primera parte de la unidad, lo que hemos hecho ha sido recobrar y recordar datos de configuración que le hemos introducido a la unidad en pasos anteriores. Muy bien, ¿cómo se empezarían a calificar o a meter datos? Pues si bajamos hacia abajo, tenemos el listado de los alumnos, que ya nos aparece aquí de forma directa, con su correspondiente número de lista. Aquí tendríamos entre medias una celda para colocar cualquier observación interesante o a destacar dentro de cada alumno y a su vez dentro de esta unidad número 1. Y tendríamos el registro de los diferentes criterios de evaluación, criterio 1, 2, el 1, el 3 y el 4. Como se puede ver, los guarismos son los que realmente corresponden con los criterios que le corresponden al niño. ¿Lo veis? Criterio 1, 3 y 4. O sea, esta unidad didáctica acoge, aglutina o trabaja el criterio 1 de curso, 3 de curso y 4 de curso. Luego aquí abajo aparece criterio 1, 3 y 4. ¿Cómo calificaríamos cada criterio? Pues bien, cada criterio está conformado por los siguientes registros. Como veis, el criterio a su vez está compuesto por 7 columnas. Cada una de estas columnas serían 7 supuestos instrumentos que nos servirían para obtener una información, una valoración, una calificación respecto a ese criterio de evaluación. Y al final tenemos la nota final ponderada de estos instrumentos que hemos empleado respecto a este criterio. Veamos un ejemplo. Un instrumento de evaluación que yo puedo llegar a emplear para evaluar o para calificar el criterio 1 sería, por ejemplo, el cuaderno de clase. Entonces, cuaderno de clase. Yo aquí pondría cuaderno de clase. Otro instrumento, por ejemplo, podría ser pues un examen, un control, una prueba escrita. Otro instrumento podría ser, por ejemplo, pues preguntas orales. Es decir, como veis, podemos poner hasta 7 maneras diferentes de obtener una información, una nota sobre aspectos concretos de ese criterio.
Además de concretar el instrumento en sí específico que vamos a emplear para calificar ese criterio, hay que colocar la escala o valoración que voy a emplear para calificar ese instrumento. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ya sabéis que en muchas ocasiones hay compañeros y compañeras docentes que realmente no emplean la escala 1-10 para calificar, sino que a lo mejor pues para el cuaderno de clase yo voy a emplear la escala 1-4, es decir, que mi nota va a ser sobre 4, ¿de acuerdo? Luego la escala de valoración que yo aquí pongo va a tener que ser 4. Y después también voy a atribuirle el peso, el valor que va a tener ese instrumento concreto, ese cuaderno, de cara a la media ponderada de este criterio. Si quiero que el cuaderno valga su nota tal cual, su nota simple, pues le pongo peso-valor 1. Que por lo contrario quiero que el cuaderno valga el doble en su nota respecto a otro instrumento, pues le pongo 2. Examen, pues por ejemplo mi escala de valoración va sobre 10, pues le coloco escala 10. Peso, pues por ejemplo el examen quiero que valga su peso tal cual. Que quiero que el examen valga su peso multiplicado por 3, es decir, valga 3 veces más que los otros criterios, pues le pongo su peso 3. Luego a la hora de hacer la nota media ponderada de este criterio en base a estos instrumentos, la aplicación tendrá en cuenta el peso o la ponderación que se le atribuya a cada instrumento en concreto. Por ejemplo, las preguntas orales, pues yo suelo calificarlas en base a 3. Y a las preguntas pues les voy a dar pues su importancia relativa, tal cual, la que tiene, pues le pongo 1. Aquí se puede ver que de los 3 instrumentos que voy a emplear para calificar este criterio, el que más valor tiene es el examen, porque tiene un peso 3. Le sigue el cuaderno y por último le continúa las preguntas orales. Que quiero cambiar el examen que valga su nota tal cual y subírsela, por ejemplo, al cuaderno, pues le pongo 3. ¿Vale? Entonces aquí se puede ver cómo a cada instrumento que yo elijo le asigno su escala de calificación y además le pongo su peso. A partir de ahí, según yo vaya obteniendo información de nota, me voy yendo hacia la columna o la cuadrícula o la celda de cada alumno y lo voy calificando. Por ejemplo, pues David tiene en el cuaderno una primera nota, tiene un 2,5. Antonio tiene un 3. Esta nota hay que recordar que la hace en base a 4. Si por ejemplo yo aquí a David le coloco un 5, se puede ver cómo la nota se colorea porque me está dando un error, me está diciendo que no coincide la nota que le he introducido respecto a la escala de valoración. Luego hay un error o en la escala, que es más chica de la nota, o en cuanto a que la nota es mayor que la escala. Si yo aquí, por ejemplo, le subo la escala de un 4 a un 10, ya se me corrige, ¿vale? Examen, David, pues me ha sacado sobre un 10, pues un 7,4. David, respecto a la pregunta oral, entre un 3 me ha sacado pues un 1,2. Y así de forma sucesiva. Vemos cómo la aplicación automáticamente va calculando, va ponderando la nota final de cada alumno respecto a ese criterio, teniendo en cuenta los instrumentos, haciendo el cálculo para convertir la escala y sobre todo ponderando el peso que le damos a cada uno de ellos. Llegado a este punto, ni que decir tiene que la nota final ponderada que me va dando esta columna respecto a este criterio siempre va a ser en base a 10. Bueno, pues esto es lo que habría que ir haciendo con cada criterio de evaluación, con cada uno de los criterios marcados que son los que han sido seleccionados e introducidos anteriormente en la configuración de la hoja. Bien, supongamos que me hiciera falta, por ahorrar tiempo, pues por ejemplo copiar de una forma masiva una misma escala en todos los elementos, en todos los instrumentos. Pues aquí arriba tenemos copiar escala de forma masiva. Yo coloco aquí por ejemplo escala 10 y le doy a copiar escala y me copia la escala en todos los criterios de forma automática. Yo después podría manualmente borrar aquellos que no me interesase. Igualmente podría copiar también el peso. Si yo por ejemplo voy a estimar que le voy a dar el mismo peso a todos los instrumentos de evaluación, pues puedo poner aquí peso 1, por ejemplo, sería el que le voy a dar a todo, copiar peso de forma masiva, le voy a copiar y me copiaría el peso en todos los criterios, como se ve aquí. Yo igualmente ya iría borrando, que quizás resultaría más corto borrar que copiar o añadir.
que lo quiero borrar todo de golpe, nada más que borro, copio y copio. Veis que aquí abajo, por ejemplo, ya me está dando error estas notas porque no están siendo calculadas en base a ninguna escala y en base a ningún peso. Yo aquí pongo ya la escala y pongo el peso y ya se me corrige. Aquí pongo nuevamente la escala, pongo el peso, me sigue dando error, pongo la escala y pongo el peso y ya me da la nota correspondiente. ¿Qué más tiene esta hoja de cálculo además de la calificación que estamos viendo por cada uno de los criterios? Bueno, pues si bajamos por cada unidad didáctica podremos también registrar, guardar las diferentes incidencias que van ocurriendo durante las sesiones. Vemos que aquí abajo nos aparece 1, 2, 3 y 4 sesiones. ¿Por qué 4? Vemos que la quinta no aparece, porque cuando configuramos la unidad didáctica de antemano le pusimos que iba a tener 4 sesiones. Luego la aplicación, cuando nos abre la unidad correspondiente, ya solamente nos pone las 4 sesiones. Bueno, pues aquí por ejemplo se registrarían aspectos como falta de asistencia justificada, injustificada, retraso, expulsiones, positivos, negativos, ¿vale? Aquí pondríamos la fecha, pues por ejemplo la sesión primera va a ser el 12 del 10, la sesión segunda el 24 del 10 y aquí correspondientemente dentro de cada fila pues iríamos seleccionando la incidencia correspondiente a esa sesión respecto a cada alumno. Por ejemplo, este alumno aquí faltó de modo injustificado, pues lo seleccionamos. La sesión número 2, por ejemplo, le puse un positivo por cuestión de participación, comportamiento o lo que el maestro, la maestra, el profesor o la profesora estimase conveniente. Aquí le puse, por ejemplo, un negativo. Entonces vemos cómo la hoja de cálculo nos va sumando las diferentes incidencias que el alumno va acumulando en cada una de las sesiones. Aquí tenemos la lista y aquí teníamos las posibles sesiones, que puede ser hasta un total de 26 sesiones. Ya por último decir que dentro de la unidad didáctica, además de calificar los criterios, además de recoger y registrar las incidencias, tenemos un diario de sesiones. Aquí podemos ir escribiendo directamente, pues a lo mejor pues día tal, día 24 del 10, pues me faltó trabajar, lo que sea. Y aquí podemos ir grabando, tanto aquí como en las sucesivas sesiones. Tenemos siempre cuadros de texto donde podemos ir guardando y registrando mi diario de sesiones. Respecto a las escalas, pesos y los instrumentos, comentar ya por último que a partir de la unidad número 1, en las siguientes unidades, la 2, la 3, la 4, etc., tenemos la opción, por ejemplo aquí en la unidad número 2, tenemos la opción de poder importar escalas, pesos e instrumentos, porque realmente a lo mejor pues se puede dar el caso de que algún docente repita de una unidad para otra los mismos instrumentos para cada criterio o para los criterios que son más parecidos. Por ejemplo, si yo quiero importar los instrumentos de evaluación de otra unidad didáctica, que son los que irían aquí, pues les digo importar instrumentos, selecciono la unidad de la cual querría importarlo, en este caso la unidad número 1, y le doy a importar. Como se puede ver, me copia los 3 instrumentos que hemos visto antes, que yo he puesto. Sería un modo también de agilizar o de ahorrar a la hora de incorporar nuevos instrumentos de una unidad para otra.